Una vez que la iglesia entiende esta doctrina de la gracia y todo lo relacionado con ella como el legalismo religioso, entonces sí va a ser una iglesia fuerte y va a ser un cristiano fuerte que va a poder resistir los tiempos que vienen. Amén. Entonces vamos a compartir la segunda parte de el legalismo religioso. En la primera parte del legalismo religioso leímos este versículo, Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. No os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. En Gálatas 5:4, Pablo está reclamándole a los Gálatas y le dice lo siguiente: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tremendo, tremendo. Entonces, según este versículo de Pablo, se puede caer de la gracia. ¿Se puede caer de la gracia? ¿Puede uno salirse de la gracia? ¿Caer de la gracia? Caer de la gracia es caer en legalismo religioso. Caer de la gracia es caer al legalismo religioso. Bueno, dijo un excelente predicador: el legalismo religioso fue el peor problema que enfrentó el Señor Jesús. Y el legalismo religioso llevó a Jesús a la cruz. Mire qué problema tan complicado. Fue también un problema grave que enfrentaron los apóstoles. Y también la primera iglesia, la iglesia del libro de Hechos, la iglesia bíblica, la iglesia llamada a veces como iglesia primitiva. Fue un problema grande para los mártires. La mayoría de los mártires fueron asesinados y el legalismo religioso fue esta vez el autor intelectual. Y también el legalismo religioso es un gran problema para la iglesia de hoy. Es un gran problema. Es uno de los peores enemigos de la iglesia de hoy, si no el peor enemigo. Sí, el legalismo religioso fue el combustible, el autor intelectual que llevó a los fariseos y a algunos de los judíos a asesinar a Jesús, a entregarlo en las manos de los romanos y pedirle que lo asesinaran. Entonces el legalismo religioso es cosa seria, es cosa fuerte y se vuelve un problema más grande y se volverá un problema más grande todavía a medida que se vayan haciendo más fuertes las señales de los últimos tiempos. Ahora sí tenemos que aprender qué es legalismo religioso. ¿Qué es legalismo religioso? ¿Sí? Oiga esto. El Señor Jesús luchó todo el tiempo contra el legalismo religioso que padecían los fariseos en aquel tiempo. No hay nadie mejor que el Señor Jesús para enseñarnos qué es eso y cómo el legalismo religioso sigue siendo el mismo problema hoy. Lo que Jesús le dijo a los fariseos, lo que Jesús le criticó a los fariseos, lo que Jesús condenó en los fariseos para identificar en ellos qué es lo que es legalismo religioso, nos sirve a nosotros hoy para identificar hoy lo que es legalismo religioso en nuestros días, en los creyentes de hoy, en la gente que nos rodea. Porque los síntomas de hipocresía religiosa o legalismo religioso que padecían los fariseos de aquella época son exactamente los mismos que tienen o que padecen o que tenemos y padecemos los creyentes de hoy. Por tanto, lo que Jesús les dijo a ellos en aquella época también nos sirve a nosotros hoy. Yo les recomiendo, cuando yo suba a internet esta prédica, la primera parte de esta prédica, Legalismo Religioso 1, lo escuche una y otra vez, una y otra vez. En la enseñanza pasada hablamos de forma general que era legalismo religioso, con ejemplos sencillos de la mamá, los hijos, el juez, los ciudadanos, la policía. Hablamos de forma general. Hoy vamos a comenzar a hablar de forma más específica. Hay al menos seis formas básicas o 6 puntos, 6 principios, 6 acusaciones que le hizo Jesús a los fariseos o 6 formas básicas en las que podemos identificar el legalismo religioso. Y vamos a estudiar las que nos alcance el tiempo. Si podemos estudiar una o dos o tres, bien.
Pero de todos modos, antes de comenzar, le voy a solo enunciar esas 6 formas básicas, esos 6 identificadores que muestran que en una vida hay, que un creyente hay legalismo religioso. 1, lo que yo llamo ir en contracorriente de la gracia, lo cual es que el hombre trate de ganar el favor de Dios con sus obras, en lugar de que el hombre obre bien, actúe bien en agradecimiento a que ya tiene el favor de Dios. Este es el enunciado, tranquilo que después lo vamos a explicar mejor. 2, es legalismo religioso cuando una persona cambia los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres, por mandamientos y tradiciones de hombres que son inútiles y dañinos. 3, es legalismo religioso cuando el hombre acomoda la ley de Dios al ego del hombre. Es decir, utiliza la ley de Dios, pero para su beneficio propio. Lo acomoda a su ego. Hay una motivación equivocada del cumplimiento de una buena ley. Hay una buena ley de Dios, no es inventada por hombres, pero la acomoda para favorecer su ego. 4, es legalismo religioso cuando hay falta de luz de la conciencia en el cumplimiento de la ley. Es decir, esa persona cumple la ley rígidamente, la cumple esquemáticamente, externalizando esa ley, viendo lo exterior, pero sin entender, sin tener en cuenta el verdadero sentido práctico y moral o profético que busca esa ley. Y que esa ley lo que busca es que salga el cumplimiento de la ley desde el interior del corazón del hombre, que es el amor, la justicia y la misericordia. En esta le voy a poner un ejemplo porque esta no vamos a alcanzar a compartirla hoy. Por ejemplo, la circuncisión. En la Biblia, Dios manda desde los tiempos de Abraham a que su pueblo se circuncide para que tenga un pacto con él. Pero después Dios dice en la misma escritura, yo los voy a circuncidar, pero en el corazón. Entonces, como el corazón no tiene prepulcio, como las partes del hombre, se entiende que es un símbolo. Entonces, la circuncisión simboliza que Dios quiere quitar el ego y la maldad del corazón del ser humano. Entonces, un hombre podría cumplir esa ley externamente, esquemáticamente, pero sin entender el verdadero sentido. Podría ir al hospital y circuncidarse, mandarse a operar, pero si no quita la maldad del corazón, es legalismo religioso, porque entendió lo externo de la ley, pero no el significado, lo que realmente Dios le quiere enseñar. Seguimos. La 5. Los legalistas, esta es una consecuencia de la primera, enfatizan la obediencia externa, se enfocan en el rito externo y pasan por alto las intenciones y la motivación del corazón. Esa gente está enfocada, por ejemplo, más específicamente en el día de la adoración que en la calidad de adoración. Usted es una mamá, puse el ejemplo, sale para el trabajo, deja a sus hijos y el hermanito mayor es abusivo, es abusador, es malo con sus hermanitos y le pega, pero él ese día no le pegó al hermanito, pero no porque lo ama, sino porque sabe que después cuando usted llegue le va a pegar con la correa. Entonces usted quisiera que cumpliera la ley, la norma de no pegarle a los hermanitos, no por el miedo a que usted le pegue cuando llegue, sino porque ame a su hermanito. Entonces ve, él cumple la ley de no pegarle al hermanito, pero no porque ame al hermanito, sino cumple externamente sin ver las intenciones, las motivaciones del corazón. Y 6, enfatizan más la obediencia externa de las leyes que la calidad humana, la calidad de los sentimientos y las emociones como la compasión, el amor y la misericordia. Una persona con legalismo religioso es una persona que a veces carece de sensibilidad humana, de amor, de empatía por el dolor ajeno. No siente el dolor ajeno. Yo ponía un ejemplo, esa vez, la mujer sorprendida en pleno acto de adulterio, la ley decía que había que apedrearla, pero un grupo de personas que tenga calidad humana, que tenga buenos sentimientos, que tenga emociones, ¿cómo van a reunirse a caerle a pedrada a una mujer y darle piedra hasta que les desbaraten la cabeza, salten los ojos por allá, desbaraten su cuerpo a pedradas? Entonces, personas con calidad humana, pues sí, condenarían el pecado en ella, como Jesús le dijo, vete y no peques más, pero una persona con calidad humana sería incapaz de darle cumplimiento a esa ley. Bueno, hay leyes en las iglesias que la gente las aplica sin misericordia. Entonces, bueno, estos son así a grandes rasgos una explicación muy general de qué es cada punto que vamos a estudiar sobre estas formas básicas de legalismo religioso. Estos indicadores que muestran que hay legalismo religioso en una vida o formas diferentes en las que se manifiesta el legalismo religioso. Y entonces vamos a empezar por la primera. ¿Cuál fue la primera que leímos? ¿Se acuerda? Ir en contracorriente de la gracia es una forma de legalismo
religioso. Entonces, número 1, un creyente padece de legalismo religioso cuando vive su fe en dirección contraria a la gracia. Y es lo que les dije yo, es lo que yo llamo ir en contracorriente de la gracia. Bueno, ¿qué es ir en contracorriente de la gracia? Que el hombre trate de ganar el favor de Dios con sus obras. Esto tiende a confundir, porque el mundano dice, entonces ya no tengo que comportarme bien. Ya no tengo que comportarme bien porque puedo acabar, porque si yo trato de hacer obras, si trato de obrar y de actuar para ser salvo, es legalismo religioso. Entonces Pablo dice, ¿pecaremos entonces para que abunde la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. No nos da el permiso a pecar. Entonces, ¿cómo es que funciona? Bueno, el legalismo religioso, cuando la persona, cuando el hombre, cuando el ser humano trata de ganar el favor de Dios con sus obras, en lugar de, ¿cómo funciona la gracia? En lugar de que el hombre obre bien, de que el hombre actúe bien, de que el hombre, aunque haga muchas obras religiosas, aunque ayude mucho, diezme, ofrende, ore de rodillas un pedregal, que el hombre obre y haga bien las cosas, pero no para ganar el favor de Dios, sino en agradecimiento de que ya tiene el favor de Dios, que es como debe ser, que el ser humano obra en agradecimiento a que ya tiene el favor de Dios, porque tú sabes que todo lo recibiste, sabemos, el hombre sabe que todo lo recibió a través del perdón y el sacrificio del Mesías. Como sabe que a través del sacrificio del Mesías, del Cristo, del Mashiach, del Hijo de Dios, obtuvo el favor de Dios, la justificación, el perdón, la bendición de Dios. Entonces el hombre agradecido y lleno de amor por Dios, por lo que hizo, el hombre sí actúa religiosamente, pero en agradecimiento. ¿Sí me hago entender? ¿Vamos bien? Bueno, cuando el hombre hace esto de esta forma, actúa, obras religiosas, ora, ayuna, asiste a vigilia, ora más que nadie, lee la Biblia más que nadie, ofrenda, diezma, es correcto, la mujer se viste recatadamente, el hombre no anda en cosas raras, no, todo lo que quiera, lo que le quiera poner a lo que usted cree que es un creyente correcto. Cuando el hombre hace todo eso y más, pero no lo hace porque cree que haciendo eso va a llegar a alcanzar del favor de Dios, sino que hace eso en agradecimiento a que ya Dios le dio su favor por el sacrificio de Jesús. Eso es gracia y es todo lo contrario al legalismo religioso. Así es como debe ser. Entonces a una persona así, Dios le otorga el poder sobrenatural para hacer buenas obras. La persona que actúa en amor y agradecimiento por lo que ya Dios hizo, a esa persona Dios le da un poder sobrenatural para hacer buenas obras, para vivir en buenas obras a través del fruto del Espíritu Santo. Y también obtiene delante de Dios, obviamente, la condición de estar justificado delante de Dios. Tiene aquel estado legal frente a Dios. Ya no es legalismo religioso, sino es legal por gracia, legal por misericordia, y también tiene la salvación. Parece complicado, pero si lo vemos, es sencillo. ¿Qué pasa, hermano? Que cuando usted actúa, y ahora lo vamos a ver, para lograr el favor de Dios, cuando usted trabaja para obtener el favor de Dios y la justificación delante de Dios, usted va a ver lo que Dios le dé como un pago. Si usted trabaja, usted espera que le paguen. Si usted hace un esfuerzo, usted espera que le paguen. Y la persona que obra y actúa para obtener el favor de Dios, al final pide un pago. Dios le debería dar la bendición, la salvación, porque él trabajó. Pero una persona que sabe que Dios le dio, sin merecerlo, el perdón, el favor, la misericordia, la salvación y la justificación, ya actúa y se comporta bien en agradecimiento. Dios no le debe nada, lo hace por amor y agradecimiento. Y ahorita vamos a ver por qué es complicado vivir por obras y por la carne y por legalismo religioso. Lo vamos a volver a ver. Vuelvo a hacer la pregunta que hicimos al principio. ¿Caer de la gracia es caer en legalismo religioso? Es decir, si yo dejo de vivir agradecido y cumpliendo todas las obras religiosas, haciendo todo, siendo el creyente más correcto del mundo, pero dejo de hacerlo en agradecimiento por lo que Dios ya hizo por mí a través de su Hijo amado, y comienzo a vivir trabajando para obtener el favor de Dios, dejo de vivir en la gracia y comienzo a caer en legalismo religioso. Claro, porque es dejar de vivir confiado en el poder y la misericordia de Dios para vivir en nuestras fuerzas. En vez de confiar en el poder de Dios sobrenatural, en el fruto del Espíritu, para vivir haciendo buenas obras, voy a empezar a confiar en mi voluntad humana, en mi fuerza de voluntad, en nuestra carne. Eso es legalismo religioso.
en vez de estarle pidiendo a Dios, agradecido por lo que ya hizo, que me dé fuerzas para no cometer pecado, para no embarrarla, para no hacerme daño y hacerle daño a los demás, en vez de pedirle a Dios y confiar en que Dios me va a dar el poder, creo que por mi fuerza de voluntad lo puedo lograr, entonces eso es legalismo religioso y es orgullo religioso, me va a llevar al orgullo religioso. Ahora lo vamos a ver mejor. Vamos a volver a leer Gálatas capítulo 5, versículo 4, donde Pablo le dice a los Gálatas: ¿de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis? ¿De la gracia habéis caído? En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como una hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces Dios dice a través del profeta Isaías que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Hay personas que dicen: ay, Señor, soy un trapo de inmundicia. No, Dios no considera ningún alma un trapo de inmundicia, porque dio a su Hijo a morir por algo tan precioso como tu alma. Dios dice que nuestras obras en legalismo religioso son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque estás haciendo obras religiosas, pero como decíamos en la enseñanza pasada, tienes otras tantas obras incumplidas, tienes otros tantos puntos de la ley incumplidos. Entonces está uno sucio. Esa obra es como un trapo de inmundicia, está contaminada. Estamos mostrando las buenas obras, pero tenemos equivocaciones, faltas y fallos escondidos. Ponía el ejemplo en la enseñanza pasada, como la madre cuando llega a la casa, el niño corre, tira los zapatos para abajo, todo el reguero de zapatos, todo el desastre que hicieron los niños jugando, los niños corren, tiran todo para abajo de la cama, esconden todo, la taza que rompieron la echan para la basura, y cuando llega la mamá, ahí se portaron bien. Esas obras de ese niño en ese momento, frente al padre, son como trapo de inmundicia. El padre tal vez no lo pueda saber todo, pero Dios sí. Dios sabe que tenemos cosas escondidas, cosas que no hemos podido cumplir. Entonces, ir en contracorriente de la gracia, en resumen, es que el hombre actúe tratando de ganar el favor de Dios con sus obras religiosas, con su obediencia, y no como debe ser, que el hombre actúe, que el hombre obre y que sea obediente, pero en agradecimiento a que ya tiene el favor de Dios. No es que cuando el hombre obra porque ya tiene el favor de Dios, no puede volverse orgulloso y no puede reclamarle a Dios, porque no es lo mismo que usted trabaje, oiga esto, no es lo mismo que usted trabaje para cobrar o que trabaje porque debe. Si usted trabaja para cobrar y no le pagan, usted se pone bravo. En buen colombiano dicen acá, disculpen, no sé si la frase es fuerte, se enrabona. Si usted trabaja para cobrar, pero si usted trabaja porque debe, y viene el jefe, el patrón, el dueño, y le da un dinero, una paga, para que no se quede sin comer, usted queda doblemente agradecido. Usted está trabajando agradecido. Es así. Cuando decimos que el hombre obre o actúe, hablamos de toda obra religiosa. Cuando yo digo que es por obra, estoy hablando de ayuno, de diezmo, de ofrenda, de vigilias, de oración, de Biblia, de cumplir los mandamientos, los 10, los 613, los que se inventan modernos hoy, todos los que sea. Podemos incluir ahí las leyes morales, por ejemplo, del Antiguo Testamento, inclusive las leyes civiles o judiciales, e incluso algunas leyes ceremoniales o rituales. Ahí no sería pecado. Nos han enseñado siempre que si cumplimos la ley, estamos en la maldición de la ley. Hermano, si usted lo hace, cualquier ley, cualquier fiesta, en agradecimiento, no porque piense que va a ganar el favor de Dios, sino en agradecimiento a lo que ya Dios hizo, no es legalismo religioso, no es maldición de la ley, esa es la confusión. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro. Si muchas veces me han dicho legalista religioso porque no quiero celebrar Navidad, y me han dicho igualmente legalista religioso por querer celebrar o conocer fiestas bíblicas. Es decir, como dijo el profeta Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Si quiero no celebrar fiestas paganas y mundanas de trascendencia satánica y diabólica, soy un religioso porque soy un religioso. Pero si quiero conocer o celebrar fiestas bíblicas, también soy un legalista religioso. No, hermano. Cuando uno celebra fiestas bíblicas, si va a un grupo mesiánico o el que sea y celebra fiestas bíblicas, porque ellos creen que así van a ganar el favor de Dios, los demás están condenados por no celebrar sus fiestas bíblicas de Levítico 23. Y ellos sí están ganando el favor porque están celebrando las que son. Algunos dicen, mi iglesia sí es, en mi iglesia sí se predica la verdad. En mi iglesia sí, ellos creen que con lo que están haciendo están ganando el favor de Dios, se les convierte en legalismo religioso. Si una persona cree que al celebrar la Navidad está alcanzando el favor de Dios, es legalista religioso en ambos casos. Gracia es si yo
por amor a Dios y agradecimiento a lo que hizo en mí, no quiero estar en un ambiente donde haya símbolos paganos o satánicos como la fiesta de la Navidad o Halloween o una discoteca o un billar. Ahí no es legalismo religioso porque estoy actuando en amor. Si quiero estar en un ambiente de Dios por amor y agradecimiento y celebrar una fiesta bíblica por amor y agradecimiento sin creerme mejor que los demás, no es legalismo religioso. Entonces, todas las leyes del Antiguo Testamento que podamos mencionar, todos, leyes civiles, judiciales, rituales, todas esas leyes son actos religiosos. Por ejemplo, no matar, no robar, que son leyes morales, guardar el día de reposo, diezmar, ofrendar, no hacerse tatuajes, marcas, piercing, no asistir a fiestas paganas o de idolatría, sin practicar las fiestas bíblicas, ayunar, orar, asistir a los cultos. Todo lo que usted vea que está relacionado con el buen comportamiento de un cristiano o de un creyente que está recogido en el Antiguo Testamento es lo que estamos hablando como obras religiosas. Ahí también podemos incluir leyes modernas necesarias. Hay leyes modernas necesarias en las iglesias. Hay iglesias que tienen estatutos y dicen esos estatutos cómo celebrar una fiesta de 15. ¿Está en la Biblia cómo celebrar una fiesta de 15? ¿O cómo hacer una boda? No está. Sin embargo, hay iglesias, incluyendo esta denominación, que tiene estatutos y ahí dice en página tal, artículo tal, cómo se celebra una fiesta de 15, cómo se celebra la Santa Cena, cómo se hace el conteo del dinero. Son leyes internas. Aquí tenemos nuestras pequeñas leyes. Es una ley, una regla interna. En otras iglesias no cambian a los pastores de lugar. Un pastor entra a un pueblo y a menos que tenga un problema, no lo cambian de lugar, porque es una regla propia interna de esta iglesia. Hay reglas modernas, necesarias e innecesarias, que nos hemos inventado los hombres para el buen funcionamiento de la iglesia, para el correcto funcionamiento. Por ejemplo, nos hemos inventado un grupo de leyes para el correcto funcionamiento de las iglesias, parroquias, sinagogas, congregaciones de cualquier tipo. Por ejemplo, no se puede faltar a los cultos. Es una ley. En Cuba, si faltas como un mes o 2 meses, cuando yo estaba, te consideraban como apartado. Si no diezmabas 3 meses, te quitaban de la membresía. Eso es en Cuba. Oiga esto. Por ejemplo, no se puede faltar a los cultos, no se puede faltar a las vigilias, o sí se puede, a los ayunos. Hay leyes modernas, por ejemplo, las mujeres no pueden subir con pantalón al púlpito. ¿Usted cree que eso está en la Biblia? No está, pero es una ley moderna que se han puesto las iglesias y a veces es necesaria, porque pues hay hermanitas que Dios le ha dado una bendición del cielo y cuando vienen con ropa ajustada, faltan muy corta y hay una tarima, un púlpito, pues es muy criticado esto en internet de pastoras sensuales, demás y demás. Entonces, es una regla, una ley. ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? Hay iglesias que sí, que las hermanas sí se pueden subir en pantalón o ropa ajustada a la plataforma. Hay iglesias que sí. Hay iglesias donde no se pueden las mujeres usar maquillaje. Es una regla interna que usaron, que pusieron ellas porque eso no está en la Biblia. Pero esa regla la tienen, no, que esté mal o esté bien. Es una regla interna de ellos. Hay iglesias, denominaciones donde las mujeres no se pueden cortar el cabello como un hombre. Los creyentes no se pueden hacer perforaciones, piercing o tatuajes. Hay iglesias donde se puede hacer con la iglesia una discoteca, humos, luces, juegos de luces, música mundana con letras semicristianas. Hay otras iglesias que dicen, no, en esta iglesia no. Hay iglesias que tienen leyes como, por ejemplo, se puede comer dentro del local del templo. Hay iglesias que no se pueden comer dentro del local del templo. Yo estaba de evangelista, viajaba de iglesia en iglesia a predicar y a veces me regalaban algo de comer. Iba a comer dentro del templo y venían y me sacaban. No, pastora, qué pena, pero dentro del templo no se puede comer. Nosotros podíamos poner una ley aquí así, solo se puede comer desde la polisombra hacia afuera, o no sé. Son reglas internas para el buen funcionamiento, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces son reglas. No se puede, sí se puede, a veces son necesarias, a veces son inútiles. No se debe predicar sin corbata. Yo me acuerdo cuando yo empecé como evangelista, no se podía predicar sin corbata. Yo llegaba a una iglesia y no llevaba la corbata y el pastor me traía una corbata. Tenían los pastores una tabla, un lugar con muchos clavitos y ahí había colgadas muchas corbatas. Pastores, coge una corbata, acá no se puede predicar sin corbata. Entonces, hay iglesias que no se puede o que sí se puede. Se debe predicar en camisas manga larga o camisas manga corta. Si es en Alemania, se puede tomar cerveza, el cristiano puede tomar cerveza. Si es en América Latina, bueno, tal vez no, en Cuba no. El que tome cerveza lo tienen como apartado. En Latinoamérica se puede una cosa, en Europa otra, no sé, los buenos creyentes. Las leyes son buenas, lo vimos en la enseñanza pasada. Aunque hay reglas inútiles, hay iglesias que tienen prohibido
pasar los carros dentro del templo. Nosotros no podemos poner esa prohibición, ¿sí me hago entender? Porque cada cosa tiene su lugar. Las leyes, las que no son inútiles, son buenas. Los legalistas religiosos son los que tuercen la idea, confunden la orden al creer que logran el favor de Dios actuando y exagerando cualquiera de estas leyes. ¿Sí me hago entender? Ya sea una ley bíblica o una ley inventada. El legalista religioso, como quiere ganar el favor de Dios, la exagera más que los demás, la tuerce. ¿No le pasó a alguien recién convertido al principio cuando estaba en el amor de Dios, cuando llegó en el fervor, que entonces quería hacer más ayuno que los demás? Entonces quería hacer más porque quería estar seguro de que era salvo. Nos vamos volviendo legalistas religiosos por eso, porque queremos cumplir normas para ganar el favor de Dios. Y sí, debemos cumplir leyes y normas, pero no para ganar el favor de Dios, sino en agradecimiento a que ya Dios nos dio su favor. No es lo mismo, como le dije, trabajar para cobrar que trabajar porque se debe, porque debemos. Tranquilo, esto lo vamos a entender poco a poco. Entonces, no te ganas el favor y la aprobación de Dios por obras y por obediencia. Más bien obedeces agradecido de que por gracia tienes el favor de Dios a través del sacrificio del Mesías. El favor de Dios implica el poder de Dios a través de su Espíritu para vivir en buenas obras. Oiga esto, el favor de Dios implica, entre todas sus cosas, el poder de su Espíritu Santo, el poder sobrenatural para hacer buenas obras, el fruto del Espíritu. Entonces Dios dice, bueno, ese hermanito está trabajando humanamente en la carne para ganar mi favor. Entonces se me va a volver orgulloso, no le voy a dar mi poder. Y entonces ese hermanito a los pocos meses o años, ¿cómo está viviendo en la carne? Como no tiene el poder del Espíritu Santo para vivir en buenas obras, no tiene el fruto del Espíritu, ¿qué está haciendo? Aparentando. Ya no tiene el Espíritu Santo, está aparentando buenas obras. Pero viene otro hermanito y actúa y obra sabiendo que no merece nada, agradecido por lo que ya Dios hizo. Entonces Dios dice, le mantengo el poder del Espíritu Santo en su vida. Le mantengo el fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Y qué pasa? Ese hermanito sigue en buenas obras, se ve humilde, no se cree mejor que los demás, es más creyente, ayuda, obra, actúa, diezma, ofrenda, viene a vigilia, predica y hace todo, pero en agradecimiento a Dios. Y Dios dice, a este le puedo seguir dando de mi poder, porque no se me va a volver orgulloso. Puedo seguirle dando de mi poder, puedo seguirle dando de ese favor. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios lo hizo así? La gente a veces cree que es que Dios hace cosas arbitrarias. Dios todo lo que hace está milimétricamente pensado. Todo está pensado por la mente todopoderosa y divina de Dios. ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios quiere que sea por gracia y no por obra. Porque Dios quiere que sea por agradecimiento y no por legalismo religioso. Efesios 2, del 8 al 9. Reina Valera 1960. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie ¿qué? Se gloríe. Dios nos conoce, man. Si nosotros vivimos por obra, a los pocos meses somos más creídos, más orgullosos y más malos que los mismos fariseos que mataron a Jesús. Dios conoce la eternidad. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro en el mismo instante. Y en su sabiduría no desea que un creyente salvo, cuando esté en la eternidad, cuando tenga segura la eternidad, allá en la eternidad se le suba el ego, como Lucifer le pasó. ¿Cómo le pasó a Lucifer? Él tenía eternidad, se volvió orgulloso y se volvió creído. ¿Y dónde va a pasar la eternidad Lucifer? En el infierno. Si nosotros vivimos por obra y fuéramos salvos, nos vamos para el cielo con ese trozo de ego, con ese egoísmo, con ese orgullo, entonces nos pasaría igual que a Lucifer. La verdadera fe obra por agradecimiento y amor. La hipocresía y el legalismo es obrar para que Dios te pague con su favor. Se convierte en un falso amor, en un amor interesado. Obrar y obedecer para ganar el favor. Los legalistas tratan de ganar el favor de Dios a través de una obediencia, pero inventada por ellos mismos. No una obediencia que Dios pidió. Una supuesta obediencia basada en obras y en acciones religiosas que aparentan obediencia, pero no es obediencia. ¿Por qué? Parece obediencia, pero no es obediencia. ¿Por qué? Porque obediencia verdadera sería tener el favor de Dios de la manera que Dios pide que recibamos su favor. ¿Cómo pide Dios que recibamos su favor? A través de la gracia y la misericordia. ¿Por qué Dios pide que nuestra obediencia sea
a la manera de Él y no a la manera que proponemos nosotros. ¿Por qué Dios pide que nuestra obediencia sea a la manera de Él y no a la manera que proponemos nosotros? Porque humanamente no vamos a poder obedecer toda la ley. Y con un solo punto que incumplamos, nos llevaría al infierno. Es decir, Dios sabe que humanamente con ego no vamos a poder cumplir la ley. Un solo punto que incumplamos nos llevaría al infierno. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, entonces vas para el infierno. Como no podemos cumplir la ley, entonces completa, Dios lo hizo por gracia, para que podamos ir a una eternidad, pero sin orgullo, para que no se nos sube el ego por el orgullo de nuestras obras. Nosotros somos tan malos, el ser humano tiene una naturaleza tan creída, tan orgullosa, que si usted tuviera un 90% de cosas malas, si usted y yo fuéramos un 90% malos, que no lo somos, fuéramos un 90% malos y un 10% bueno, ese 10% bueno nos llena de orgullo. Escondemos el otro mugre, el 90%, debajo de la cama y le presentamos el 10% a Dios. Mira, tienes que bendecirme porque soy bueno. Usted no ve la gente que dice, no, yo soy bueno. Usted le predica a uno que nunca viene a la iglesia, es borrachito, maltratador, tramposo. Y usted conversa con él en una mesa y dice, yo soy bueno. No, yo no le hago daño a nadie. Pero búsqueme. Entonces, para que no se nos suba el ego, el orgullo por nuestras obras, ni aquí en la tierra, ni en la eternidad con Dios, y no pasa lo que le pasó a Satanás. Cuando somos legalistas religiosos, pensamos que debemos obedecer para ser aceptados, y uno piensa que puede ganar el favor de Dios a través de la obediencia y las reglas y nuestras obras. Una de las cosas que va a suceder, mire, cuando somos legalistas religiosos y pensamos que debemos obedecer para ser aceptados, y que podemos ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, cuando pensamos eso, una de las cosas que va a suceder es que le vamos a añadir constantemente nuevas reglas a la ley de Dios para nuestra vida religiosa. Si ayunaba un día a la semana, va a ayunar 2. Y si ayunaba 2, va a ayunar 7 días a la semana. Y si ayunaba hasta el mediodía, va a ayunar hasta... Nunca va a estar seguro de que está haciendo lo suficiente. Va a suceder que va a estar añadiendo constantemente nuevas reglas a la ley de Dios, a nuestras vidas religiosas, porque queremos estar seguros de que estamos haciendo lo suficiente. Eso le pasó a los fariseos. Dios le dio una ley y a esa ley le sacaron regulaciones y alajá y nuevas leyes. Dios dijo, el sacerdote antes de entrar al lugar santo y santísimo, lávese las manos. Ya dijeron los fariseos, hay que lavarse las manos antes de comer, si no estás impuro ritualmente, hay que lavar los utensilios, hay que lavar... ¿Cómo hacían las personas cuando estaba la pandemia? No, hay que fumigar y lavar las cosas. Sacábamos un pie a la calle, fumigábamos mirábamos y volvíamos a fumigar el pie. El hombre no está contento, siempre cree que tiene que hacer más que los demás para estar seguro. Como creemos que depende humanamente de nosotros, de la cantidad de cosas que hagamos, entonces incorporaremos más reglas y más obras, porque queremos estar seguros que estamos dentro, que somos salvos, que somos elegidos, que somos aprobados. Incluso llegaremos hasta a hacer lo que no se nos ha pedido, por lo cual fabricaremos leyes inútiles y dañinas. Pero eso lo vamos a estudiar más tarde. Y si estamos entre los legalistas religiosos, si tenemos otros legalistas religiosos alrededor, vamos a competir con ellos, a ver quién hace más, quién obedece más, quién ayuna más. A usted ayunó hasta las 12, yo ayuné hasta las 6. A usted ayunó hasta las 6, yo ayuné hasta las 6 de la tarde. Yo estoy ayunando 7 días de ayuno. Allá en Cuba nos encontrábamos una hermanita en Cicla, en las veredas predicando, en 15 días de ayuno, llevaba 15 días de ayuno y andaba en Ciclas y ando en ayuno, 15 días. ¡Ah! Tremendo la hermanita. Entonces vamos a estar compitiendo con los demás, a ver quién obedece más, quién ayuna más. Hablaremos mal de los que están a nuestro supuesto nivel de obediencia. El hermanito predica, pero dijo esto mal. El otro ayuna, pero lo hace con jugos. El otro lo hace con... Es decir, vamos a estarnos criticando entre nosotros. Cuando es legalismo religioso, todas esas cosas vienen a la vida. Porque como lo estamos haciendo por obras, el orgullo nos llena. El orgullo es un indicador de que es legalismo religioso y de que lo estamos haciendo para lograr el favor de Dios. Yo ayuno más que todos, yo predico mejor que todos, yo estoy compartiendo una prédica que nadie la comparte como yo la comparto.
entonces vamos a estar compitiendo, criticando, vamos a estar denigrando de otras personas que no pueden llegar a hacer lo que nosotros hacemos, hablaremos mal de los que están a nuestro supuesto nivel de obediencia, nos convertiremos en personas que serán de corazón como un monstruo horrible. Nos vamos a volver horribles como hicieron los fariseos, que se volvieron tan legalistas religiosos que mataron a Jesús por envidia. Hasta los impíos se daban cuenta que mataron a Jesús por envidia, ¿sí? Voy a tratar de decir lo mismo, pero de otra forma. Si tú tienes fe y te quieres ganar el favor de Dios a través de tu obediencia, nunca vas a estar seguro de si has hecho lo suficiente, y ese es el problema. Vas a inventar más de lo que se te pidió. Y al mismo tiempo te vas a sentir mejor que los demás que no logran hacer lo que tú haces. Y luego te vas a hacer de un grupo que piensa igual que tú y van a menospreciar, a condenar a otros, a perseguir a los que no hacen igual que tú y que los que de tu grupo. ¿No has visto otras iglesias que dicen, nuestra iglesia sí tiene la verdad? Acá yo fui a ver un lugar, a una señora que tenía un lugar, fui allá a conversar con la señora y me dijo, no, nosotros somos de tal iglesia y nosotros sí tenemos la verdad. Tenemos más estudio o una mejor palabra que en su iglesia o algo así. Una iglesia que tiene muchas reglas y muchas normas, que la falda, que el pelo, que lo otro. Le dije, no, en su iglesia tienen más normas religiosas, porque ya la capacidad de estudio, la capacidad bíblica depende de la acción particular del pastor que está en el lugar. Entonces, eso es lo que se piensan, que ese grupo es mejor que los demás. En mi iglesia sí celebramos las fiestas bíblicas, en la iglesia suya se van a perder. Ya eso habla de que esa persona lo hizo por legalismo religioso, no por amor, porque la persona que obra en agradecimiento, que obra en obediencia, que actúa, que hace obra religiosa en agradecimiento y amor a Dios, no tiene nada que enorgullecerse. No se puede volver orgulloso porque estás pagando, no estás cobrando. Es decir, no se puede volver orgulloso porque ayunó, porque cobró, porque lo está haciendo en amor y agradecimiento a Dios. No se siente orgulloso, se siente normalito. Y usted lo ve que ayuna, que obra, que estudia, que predica, que hace mejor que nadie, pero no está orgulloso, no es creído, porque no lo hace para ganar el favor de Dios. Sabe que le debe a Dios, sabe todo lo que no ha podido cambiar y sabe todo lo que tiene escondido. Entonces se mantiene humilde, porque vive en la gracia y no en el legalismo religioso. Por eso Dios le decía a través del apóstol Pablo a los Gálatas, habéis caído de la gracia, ahora están viviendo por obras y por orgullo en legalismo religioso, se están cayendo de la gracia de vivir por fe, de vivir en agradecimiento, haciendo obras, pero en agradecimiento a Dios. Entonces, eso es orgullo religioso, es autogloriarse. Por eso Dios diseñó esa estrategia que no es de este mundo para salvar al hombre. No se le pudo ocurrir a ningún ser humano lo que Dios hizo así. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Yo creo que Dios Todopoderoso quiere asegurarse que cuando nos tenga en toda la eternidad, cuando nosotros estemos con Él y tengamos asegurada la eternidad, no nos vayamos a volver orgullosos y malvados como le pasó a Satanás, que se perdió. Ninguno de nosotros en el cielo, en la eternidad o donde estemos con Dios, ninguno de nosotros va a creer que se ganó el cielo por méritos. Entonces, Dios no quiere que cuando estemos en la eternidad con Él, nos volvamos orgullosos y perdamos la eternidad como le pasó a Satanás. Yo decía, venga, después que estemos en la eternidad, ya no perdemos nunca. Pero Satanás estaba en el cielo, en la eternidad con Dios y lo perdió. Pero nosotros vamos a llegar tan agradecidos al cielo porque Dios nos dio algo que no merecíamos, que es difícil que perdamos la eternidad. Imagínense, dice alguien, oí un predicador decir que la persona que vive en la gracia está tan agradecido a Dios, entendiendo que no merece nada, que lo que está haciendo, así se saque un riñón y lo done para la obra, lo está haciendo por amor y porque se lo debe a Dios. Cuando llega al cielo, ni los ángeles van a tener un cántico de agradecimiento como van a tener los redimidos, los herederos de la salvación, porque los ángeles no fueron salvos. Los ángeles no fueron salvos. Entonces quiere decir que algunos de nosotros cantamos mejor que los ángeles, porque cantamos en agradecimiento a Dios. Oiga esto, por eso yo creo, Dios esperando que no llegara al cielo ningún malvado, orgulloso creído con un pedazo de ego. Yo creo que por eso Dios escondió el árbol de la vida en el huerto del Edén. ¿Se acuerda? En Génesis capítulo 3, versículo 22, dice la palabra, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y el bien. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida.
Dijo Dios, el hombre se volvió malo, conoce el mal, el bien, quiere practicar el mal. Si se hace eterno, ¿qué problema tengo? Recordemos algunos personajes históricos malvados. Por ejemplo, Nimrod, Antíoco Epifanes, Nerón, Adolfo Hitler, Stalin, Fidel Castro, Díaz-Canel, Hugo Chávez, Petro, Obama, Biden, las familias dueñas de los bancos mundiales que provocaron todas las guerras y la maldad y el envenenamiento mundial, la élite globalista. Piensa en todos los asesinos, violadores y malvados de todas las épocas. ¿Se los imagina eternos en la ciudad celestial? ¿Se los imagina ya? Lo primero que harían es reclamar el trono de Dios para ellos. Para ellos sí. Empezarían matando un poco de redimidos, envenenando a los redimidos. Tratarían de confundir a los ángeles, convencerlos de serle desobediente a Dios. Estoy seguro que algunos líderes de esos, si fueran a la eternidad, tratarían de expropiar las moradas celestiales. Expropiese. Pedirían subsidio para los demonios en la cámara del cielo. Pensarían en los derechos humanos del diablo y de los ángeles caídos. Ay, pero piensen en los derechos humanos de eso. ¿Cómo no le van a dar pollo ya un poquito de agua fría, una Coca-Cola para ellos? ¿Sí? Acabarían con el cielo. Acabarían con el cielo. Esto es lo que provoca vivir en contracorriente de la gracia. Personas malas, personas malas. Entonces Dios no puede permitir que las personas que se salven por la fuerza de su brazo, por las obras de su carne, porque entonces el orgullo religioso sería impresionante. Mire, Jesús fue perfecto, nunca pecó. Todas sus obras religiosas fueron perfectas. Jesús no cometió pecado. Sin embargo, se bautizó. ¿Para qué era el bautismo de Juan el Bautista? La Biblia lo dice, era un bautismo de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué se tenía que bautizar a Jesús si nunca había cometido ningún pecado? Jesús quiso demostrar delante de todos que aún él, siendo perfecto, prefería la justificación delante de Dios por arrepentimiento, aunque él no tuviera nada que arrepentirse, para decir, yo voy al cielo por la misericordia de Dios que me perdona de lo que no hice, pero me perdona, que ir al cielo por mis obras. Jesús era el único hombre en la tierra que se le podía parar delante al Padre Celestial y le podía decir, Padre Celestial, yo entro al cielo porque me lo gané, lo merezco con mis obras. Sin embargo, se bautizó para arrepentimiento, para mostrar delante de todo que entraba a la eternidad por la misericordia de Dios. Pero nosotros no somos así. Nosotros de 90 cosas malas que hacemos 10 bien y ya queremos que se nos reconozcan. Ya nos sentimos mejor que las demás iglesias. ¿Sí? Ya nos sentimos mejor que los demás. En mi iglesia se celebran fiestas hebreas. En mi iglesia se dice las mujeres. En mi iglesia hay, ¿cómo me dijo esa señora? Se me fue la palabra. En mi iglesia hay mejor palabra que en la suya. En mi iglesia hay más estudios bíblicos. Algo así me dijo. Para querer decir que había más normas. Ella ve en las normas que están alcanzando el favor de Dios. Y esas iglesias no entienden el legalismo religioso. Por eso usted debe entender el legalismo religioso. Porque sus familiares son malos porque son legalistas religiosos. Si sus familiares son creyentes desde hace años y usted nota que son malvados de corazón, es que hay legalismo religioso. Si nosotros con el tiempo seguimos siendo malos, a pesar de ser creyentes, es que hay legalismo religioso. No estamos viviendo por gracia. ¿Y qué dijo Pablo? Es que van a ser salvos, ¿por qué? ¿Por qué dijo Pablo que íbamos a ser salvos? Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces quiere decir que si no vivo en la gracia, ¿qué puedo perder? ¿Qué pasó con los Gálatas? ¿Cayeron de la qué? De la gracia. ¿Qué peligra? ¿Qué entra en peligro en nuestra vida y eternidad cuando caemos de la gracia y no vivimos en la gracia? ¿Cree que sus familiares malos y malvados, aún 20 años de creyente y siguen siendo malos, van a tener salvación? Bueno, si entran a la gracia. Entonces, ya tenemos claro que ganarse el favor de Dios a través de obediencia a nuestra manera es extenuante, es agotador, fatigante, trabajoso. Vamos a introducir más leyes, vamos a poner más reglas, es fatigoso, por lo cual no causa gozo. Ese religioso vive en angustia, en rencor, vive rabioso, me decía alguien. ¿Por qué mi mamá lleva años en la iglesia y es tan mala? Y es tan desamorada, la vamos a abrazar y nos aparta y es rabiosa. Y hermano, porque creció en una iglesia que en esos tiempos los pastores lo que enseñaban era legalismo religioso. La gente iba a ser salvo por la cantidad de reglas y normas religiosas que tenían. Son esas congregaciones que expulsan al que comete un error, que después le dan la espalda, que los critican,
que viven en el legalismo religioso. Qué importante es entender esto. Es extenuante, no se vive en gozo, se vive en ansiedad, en angustia religiosa, rabioso, amargado, porque usted se está poniendo reglas que los demás, usted ve a los otros gozando por allá, bailando, y usted haciéndose ayunos y dándose latigazos, entonces usted le da rabia, quisiera que les cayera un trueno, un rayo, porque no está viviendo en el amor. Se hace en medio del terror y no en medio del amor. Es un trabajo religioso que hacemos con nosotros mismos, nos asfixia, nos agota, nos oprime. El legalismo religioso nos oprime. Mire los fariseos que rabioso. Dice que cuando Jesús hablaba, ellos sentían rabia. Decían, mire, el mundo se va detrás de ellos. Cuando Esteban predicaba, dice que los dientes le crujían de la rabia, vivían en amargura. Porque Esteban vivía en el gozo, en la gracia de Dios, y podía ver ángeles, y podía ser mártir, y podía ver la bendición de Dios. Y ellos tenían rabia, porque ellos actuaban y trabajaban tanto para ganar el favor de Dios, y lo que se habían vuelto era malo, se habían vuelto más malos todavía. Entonces, imagine nosotros, es un trabajo religioso que nos asfixia y nos oprime, es trabajoso, fatigante, agotador. ¿Por qué? ¿Cómo podemos complacer a un Dios que es perfecto? Él es perfecto. Y los estándares de Dios, los estándares de su perfección, su nivel de santidad, no solo es muy alto, es perfecto. Eso es lo justo. Lo correcto es que no hiciéramos daño a nadie, ni hiciéramos nada egoísta. Pero nosotros humanamente no podemos llegar a ese nivel de Dios, a ese nivel de perfección, por mucho que nos esforcemos debido a nuestra naturaleza pecadora, debido a nuestra naturaleza egoísta. Nunca podríamos llegar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por gracia, por amor, por agradecimiento. Fue la forma fácil que Dios nos dejó. Pero nuestro orgullo siempre va a querer actuar para vivir en el orgullo religioso y creernos mejor que los demás. Ese es el problema del legalismo. Tan sencillo como esto. Si tenemos que obrar para tener el favor de Dios, digamos, ser justo delante de Dios, tener la bendición, la salvación, no tendríamos que agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Si trabajamos por ello, entonces es un pago, algo que Dios nos debe. Es como un salario donde trabajé y me están pagando lo que merezco. Dios nos ha dado todo, no nos debe nada. ¿Qué dice la Biblia en Job 41:11? Dios le dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. En la Biblia del día la traducción dice, ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Dios no nos tiene que pagar con nada. Antes le debemos y todo lo que hagamos por Él, así sea el más religioso y el mejor creyente del mundo, es por agradecimiento a lo que ya Él nos ha dado y lo que Él hizo por nosotros. Eso es vivir en gracia. Eso es vivir en gracia. Eso lo mantiene humilde. Eso nos lo deja ser creído. Todo lo que Dios nos dará es por puro amor y misericordia. Cuando los apóstoles hablan de las obras, de que nadie se gana el favor de Dios, está hablando del poder de Dios para vivir haciendo buenas obras, ¿sí? Está pensando en justificación, está pensando en el estado de poder estar justificado frente a Dios como justos, está pensando en la salvación. Pero cuando traemos este tema de la gracia para el evangélico común, para el católico común y para casi todas las religiones, cuando piensan en el favor de Dios, posiblemente la mayoría estén pensando en la bendición económica, en el favor terrenal, que todo le salga bien. Entonces ahí Dios sí me da el favor y voy a tener carro, casa y beca. Eso es lo más triste de cuando traemos el tema de la gracia a nuestros días. Lo más preocupante, que la gente piensa que ganar el favor de Dios, ya sea en legalismo religioso o en la gracia, es la bendición económica, terrenal, salud, dinero y amor. Estamos equivocados totalmente. Más bien el favor de Dios obtenido por el sacrificio del Mesías implica o quiere decir el poder de Dios a través de su espíritu para poder vivir en buenas obras. Ese es el verdadero favor de Dios. Vivir en el favor de Dios a través de la gracia no es que Dios te va a dar toda la comida, toda la ropa, todo el dinero que quiera. Porque Pablo vivía en el favor de Dios y ¿qué obtuvo? Látigos, apedreamiento, cárcel y persecuciones. El favor de Dios que se busca con la gracia es el poder de Dios en el Espíritu Santo para poder vivir haciendo buenas obras para Dios y no perder la salvación. Ese es el favor de Dios, que Dios te va a estar dando continuamente, constantemente su poder y vas a poder mantenerte viviendo en humildad y buenas obras y no vas a perder la salvación. Vas a estar legal frente a Dios, vas a estar justificado frente a Dios. ¿Y tú qué prefieres? ¿Vivir en la agonía de querer obedecer y cumplir normas para tener el favor de Dios? Que no vas a llegar de ninguna manera a eso por tu orgullo religioso,
¿O prefieres vivir por amor y agradecimiento a lo que hizo por ti en la cruz del Calvario el Rey de Reyes y Señor de Señores? En el gozo del Espíritu Santo, en el poder y el gozo del Espíritu Santo, exteriorizando sus frutos: amor, paciencia, humildad, dominio propio, templanza, mansedumbre, fe. Obedeciendo por amor, haciendo obras, pero por amor, agradecido en su misericordia, para que Dios entonces te dé constantemente y continuamente su poder sobrenatural a través del fruto del Espíritu Santo para seguir haciendo buenas obras y seguir gozando de la condición de estar justificado delante de Dios, de estar legal, de estar en salvación. Solo compartí el primer punto. ¿Cuáles fueron los que mencionamos, si recuerdan? Es legalismo religioso, o se vive el legalismo religioso cuando se vive en contracorriente a la gracia. El hombre trata de ganar el favor de Dios con sus obras, cuando en lugar de eso debe ser que el hombre obre bien y sea obediente en agradecimiento a que ya tiene el favor de Dios. Y seguían, no vamos a poder hoy, cambiar los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres, acomodar la ley de Dios al ego del hombre, la falta de la luz de la conciencia en el cumplimiento de la ley. Los legalistas religiosos enfatizan la obediencia externa, el rito externo, y pasan por alto las intenciones y las motivaciones del corazón. Y el sexto, el legalista religioso, enfatiza más la obediencia externa de las leyes que la calidad humana y los sentimientos y las emociones. Bueno, vamos a compartir solo uno, pero tenemos de aquí hasta el arrebatamiento para entender bien esto. Esto, una vez que lo compartamos, los 6 puntos, en el tiempo que nos toque compartirlo, cuando volvamos a hablar de la gracia y volvamos a hablar de la ley, que la gracia no anula la ley y todas esas cosas, vamos a volver a compartir este mismo mensaje, más resumido, mejor elaborado tal vez, pero lo vamos a volver a compartir hasta que lo entendamos bien, porque dice la Biblia que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Y entonces, si no entendemos la gracia, no vamos a darle gracias a Dios